Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo y noticias del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un bombazo que va a hacer temblar los cimientos de Hollywood, bueno, de Hollywood turco. Si habéis leído bien en el título, la cosa se ha puesto muy tensa entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Preparaos porque la noticia es jugosa. Hande explota y se habla de una demanda millonaria a Kerem tras su adiós. ¿Qué ha pasado exactamente? Agarraos fuerte que vamos a desentrañar todo este drama. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y te encanta el salseo tanto como a mí, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos llenos de dramas, romances y por supuesto, mucho chisme. Vamos al lío. Vale, para entender la magnitud de este escándalo, tenemos que retroceder un poquito. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento. Su romance, nacido en los sets de grabación de la exitosísima serie Sen Kalkam, traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. Eran guapos, talentosos, exitosos, la pareja perfecta. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus fans estaban absolutamente obsesionados con ellos, y la verdad es que irradiaban una química innegable. Los veíamos viajar por el mundo, compartir momentos íntimos y apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales. Era como un cuento de hadas moderno. Recordad esas escapadas románticas a las Maldivas, esas fotos robadas en Roma, o incluso los gestos cariñosos durante las entrevistas. Era miel sobre hojuelas. Las redes sociales estallaban con cada publicación, y los hashtags #Anker eran tendencia mundial. Hasta crearon cuentas dedicadas exclusivamente a documentar cada uno de sus movimientos. Pero como suele suceder en los cuentos de hadas, la magia no duró para siempre. De repente empezaron a surgir rumores de crisis. Al principio los fans se negaban a creerlo, lo achacaban a la presión mediática, a agendas apretadas, cualquier cosa menos la verdad, que la relación se estaba desmoronando. Las señales eran cada vez más evidentes, menos apariciones públicas juntos, mensajes crípticos en redes sociales, y un silencio ensordecedor por parte de ambos. Antes, donde había una cascada de me gusta y comentarios amorosos en cada publicación, ahora reinaba el silencio, un silencio que gritaba a los cuatro vientos que algo andaba mal. Ya no se les veía compartir historias en Instagram cocinando juntos, ni intercambiar guiños y bromas durante las entrevistas. Y entonces llegó la confirmación: Hande y Kerem habían roto. El mundo del fandom se vino abajo. Los corazones se rompieron en miles de pedazos. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans intentando descifrar qué había pasado, quién era el culpable, y si existía alguna posibilidad de reconciliación. Los más optimistas creaban teorías conspirativas, argumentando que era una estrategia de marketing para mantener el interés del público. Ilusos. La realidad, como siempre, era mucho más cruda. La ruptura en sí misma ya fue un drama. Pero lo que estamos viviendo ahora es la segunda parte de la película, y es mucho más explosiva. Durante meses ambos han mantenido un perfil relativamente bajo, evitando hablar públicamente sobre la ruptura y centrándose en sus carreras profesionales. Hande ha estado imparable con nuevos proyectos televisivos y campañas publicitarias. La hemos visto protagonizando portadas de revistas, asistiendo a eventos de moda de renombre y colaborando con marcas internacionales. Su carrera, lejos de estancarse, ha tomado un impulso aún mayor. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando duro, aunque se le ha visto más reservado y, según algunos medios, afectado por la separación. Su sonrisa ya no brillaba con la misma intensidad, y en sus ojos se podía percibir una sombra de tristeza. Los paparazzi lo captaron en varias ocasiones con semblante serio y distante, lo que alimentó aún más los rumores de que la ruptura le había afectado profundamente. Y aquí es donde entra en juego la bomba de la que os hablaba al principio. Según fuentes cercanas a Hande, la actriz habría tomado la drástica decisión de demandar a Kerem. ¿La razón? Pues al parecer, durante la relación, existieron una serie de acuerdos y compromisos profesionales que Kerem no habría cumplido tras la ruptura. Y no hablamos de cualquier cosa, hablamos de una demanda millonaria. Las fuentes aseguran que Hande se siente profundamente traicionada y engañada, y que la demanda es la única vía que ha encontrado para defender sus derechos. Ahora bien, ¿de qué acuerdos estamos hablando exactamente? Aquí es donde la información se vuelve un poco turbia y las especulaciones se disparan.
Algunas fuentes apuntan a que la demanda estaría relacionada con proyectos publicitarios conjuntos que la pareja había acordado realizar durante su relación. Al ser una pareja tan mediática y querida, muchas marcas se peleaban por tenerlos como imagen. Al parecer, existían contratos firmados que obligaban a ambos a participar en ciertas campañas publicitarias, y tras la ruptura, Kerem se habría negado a cumplir con su parte. Hablamos de marcas de ropa de lujo o fragancias exclusivas, e incluso empresas automotrices que estaban dispuestas a pagar fortunas por tener a Almohadilla Anker promocionando sus productos. Los contratos, al parecer, eran muy específicos y detallados, estableciendo fechas límite, tarifas y obligaciones para ambas partes. La negativa de Kerem a cumplir con estos compromisos habría provocado un agujero financiero considerable para Hande, de ahí la demanda millonaria. Otras fuentes más osadas sugieren que la demanda podría estar relacionada con la propiedad intelectual de ciertos proyectos creativos que ambos desarrollaron juntos. Recordemos que Hande y Kerem, además de ser actores, también tienen inquietudes artísticas y han coqueteado con la producción y la escritura. Al parecer, durante la relación, crearon varios proyectos audiovisuales que ahora están en el aire, y la disputa sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual habría sido el detonante de la demanda. Se habla de un guión para una película romántica que escribieron juntos, un proyecto de serie de televisión que tenían en mente, e incluso una línea de ropa con diseños creados por ambos. La ruptura habría dejado estos proyectos inconclusos, y la disputa sobre quién tiene los derechos para seguir adelante con ellos habría llegado a los tribunales. También se rumorea, aunque esto ya entra en el terreno de la pura especulación, que la demanda podría estar relacionada con temas financieros. Durante la relación, la pareja compartía gastos y realizaba inversiones conjuntas. Al parecer, tras la ruptura, no habrían llegado a un acuerdo sobre la distribución de estos bienes, y Hande se sentiría perjudicada por la situación. Se habla de propiedades inmobiliarias adquiridas en Turquía y en el extranjero, inversiones en empresas emergentes, e incluso cuentas bancarias conjuntas que no han sido debidamente divididas. Esta teoría, aunque más escandalosa, no es descabellada, ya que es común que las parejas que comparten una vida en común también compartan sus finanzas, y la ruptura puede generar conflictos a la hora de dividir los bienes. Sea cual sea la razón real, lo cierto es que la noticia ha causado un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo turco. Los medios de comunicación están volcados en el tema, intentando obtener más información y entrevistar a las partes implicadas. Las redes sociales están que arden, con fans defendiendo a Hande y otros apoyando a Kerem. La verdad es que la situación es muy delicada y está generando mucha controversia. Programas de televisión dedicados al chisme y al cotilleo han hecho de este tema su pan de cada día, analizando cada detalle, cada gesto, y cada posible indicio que pueda arrojar luz sobre la verdad. Los periodistas y paparazzi han acampado frente a las casas de ambos actores, esperando obtener la primera declaración o la primera imagen que confirme o desmienta la noticia. ¿Qué opina Hande sobre todo esto? Pues hasta el momento la actriz ha optado por el silencio. No ha realizado ninguna declaración pública sobre la demanda y se ha limitado a seguir con su agenda profesional. Sin embargo, fuentes cercanas a ella aseguran que está muy dolida y decepcionada con la actitud de Kerem. Al parecer, Hande esperaba que ambos pudieran mantener una relación cordial tras la ruptura, pero la situación se ha deteriorado hasta el punto de tener que recurrir a la vía legal. Sus amigos más íntimos la describen como una persona herida y vulnerable, pero al mismo tiempo decidida a defender sus derechos y a no permitir que nadie se aproveche de su buena fe. ¿Y qué dice Kerem? Pues al igual que Hande, el actor ha optado por el silencio. No ha confirmado ni negado la existencia de la demanda y se ha limitado a publicar mensajes enigmáticos en sus redes sociales, dejando entrever que está pasando por un momento difícil. Algunos medios han intentado contactar con su representante, pero hasta el momento no han obtenido respuesta. Su silencio, lejos de calmar las aguas, ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. Algunos creen que está esperando el momento oportuno para dar su versión de los hechos, mientras que otros piensan que está tratando de minimizar el escándalo y evitar una batalla legal mediática. La verdad es que la situación es muy tensa y el futuro de la relación entre Hande y Kerem es incierto. Lo que parecía un cuento de hadas ha terminado convirtiéndose en una pesadilla legal. Y lo peor de todo es que esta situación está afectando no solo a ellos, sino también a sus fans, que ven cómo sus ídolos se enfrentan en una batalla judicial. Muchos fans han expresado su decepción y tristeza ante la situación,
y han pedido a ambos actores que resuelvan sus diferencias de manera pacífica y amistosa. Sin embargo, parece que la situación ha llegado a un punto de no retorno, y la única solución posible es que un juez tome la decisión final. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Pues, lo más probable es que el proceso legal sea largo y complicado. Ambos tendrán que presentar pruebas y argumentos ante un juez, y la decisión final podría tardar meses en llegar. Mientras tanto, la presión mediática será constante y la imagen de ambos podría verse afectada. Los abogados de ambas partes ya están trabajando arduamente para preparar sus estrategias y defender los intereses de sus clientes. Se espera que el juicio sea público y que los medios de comunicación tengan acceso a la información, lo que sin duda aumentará la presión sobre Ande y Kerem. Algunos expertos en derecho del entretenimiento aseguran que la demanda de Ande tiene muchas posibilidades de prosperar, ya que al parecer existen pruebas documentales que respaldan sus alegaciones. Sin embargo, también advierten que Kerem podría contraatacar con una demanda por difamación o daño a la imagen, lo que complicaría aún más la situación. Una contrademanda por difamación podría escalar el conflicto y convertirlo en una guerra mediática aún más grande y perjudicial para ambas partes. En cualquier caso, lo que está claro es que este escándalo va a dar mucho que hablar en los próximos meses. Y nosotros, como buenos chismosos, estaremos aquí para contároslo todo. Así que no os despeguéis de vuestros ordenadores o teléfonos, porque la historia de Ande y Kerem aún no ha terminado. Estaremos atentos a cada nuevo desarrollo, cada declaración, y cada indicio que pueda surgir. Nuestro equipo de investigación está trabajando arduamente para traerles la información más precisa y actualizada. En resumen, mis queridos chismosos, hoy hemos analizado la explosiva noticia de la demanda millonaria de Hande Erçel a Kerem Bürsin tras su ruptura. Hemos repasado su historia de amor, los rumores de crisis, la confirmación de la ruptura y los posibles motivos detrás de la demanda. Hemos visto cómo la situación ha generado un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo turco y cómo está afectando a los fans de la pareja. Es una historia triste sin duda, pero también una muestra de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complicadas y difíciles de mantener. La presión mediática, los intereses económicos y las diferencias personales pueden acabar dinamitando incluso las relaciones más sólidas. Este caso nos recuerda que detrás de las sonrisas y los flashes, existen personas reales con sentimientos y problemas como cualquier otra. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo este escándalo? ¿Creéis que Hande tiene razón al demandar a Kerem? ¿O pensáis que Kerem es la víctima de esta situación? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Sus opiniones son muy valiosas y nos ayudan a entender mejor la situación. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya mantenido informados y entretenidos. Si os ha gustado, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchos más salseos preparados para vosotros. Prepárense porque la semana que viene tenemos un vídeo explosivo sobre un nuevo romance que está dando de qué hablar en Hollywood. Y recordad, mis queridos chismosos, la vida es un drama, pero con un poco de salseo es mucho más divertida. Hasta la próxima.